para mí es primera vez que asisto a un estadio. De alentar hoy día contra Alianza. Solamente lo hacen los chancas, nada más. Bien, amigos de Frecuencia Deportiva, 6 de la tarde ya con 3 minutos, estamos ya en los exteriores del Estadio Nacional, en el sector entre Oriente y Norte. Ya la gente se va juntando, todos los hinchas andahuaylinos y apurimeños alentando al equipo de los chancas con sus camisetas, escuchando la canción himno de nuestro pueblo, en este caso Andahuay, la linda andahuaylina. Vamos viendo también al danzante en tijeras, ya se van tomando fotos. Muchas personas recién están llegando, muchos están concentrando en el Hotel Sheraton y también algunos en Manco Cápac. Ya vamos viendo acá el ambiente, que va faltando 2 horas más o menos para el partido. Partido programado para las 8 de la noche, partido entre Alianza con el equipo de los chancas. Sí. Renzo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está el ambiente? Faltando 2 horas para el partido. Ya estamos listos con todas las ganas de alentar hoy día contra Alianza. Es un partido muy duro, pero tenemos la fe de que vamos a salir airosos, ¿no? La preconcentración, creo que en la Plaza Manco Cápac hubo algunas dificultades, que no hubo autorización. Sí, lo que pasa es de que Alianza, por ser un equipo de La Victoria, y Manco Cápac pertenece al distrito de La Victoria, las autoridades por un tema de seguridad nos han sacado de ahí, ¿no? Nos han mandado para acá y es acá donde vamos a hacer las previas también, previo al partido. Muchas gracias. De repente un saludo en Andahuaylas, que te está viendo la familia. Sí, claro, un saludo para toda mi familia en Andahuaylas, San Jerónimo, la gente de Uripa, para todos mis amigos por allá, ¿no? Que tengo muy buenos amigos. Muchas gracias, Renzo. Gracias. Bien, hemos conversado con Renzo Cabero, quien también está como coordinador del equipo de la barra Guerreros Chancas. Bien, vamos a hablar con Rudy Huiza, también uno de los coordinadores de la barra Guerreros Chancas. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Pucha, a los tiempos que lo veo y acá, lamentablemente estamos reuniéndonos en Manco Cápac, pero nos expulsaron prácticamente. No se pudo concentrar. Los pocos que recién estamos empezando nuestra concentración, 5 minutos, eso fue el grupo. Quería preguntarte si van a permitir ingresar instrumentos de la barra. Claro que sí, van a ingresar todos nuestros instrumentos, así que estamos... Menos banderolas. Menos banderolas, ninguna banderola ingresa, pero los instrumentos registrados, que ya están en el acta. Hablando de la barra Guerreros Chancas, ¿cuántos están empadronados? Somos aproximadamente más de 1000 empadronados. También viajaron a Trujillo, donde hubo algunas dificultades. Sí, viajamos a Trujillo, ocurrieron algunas cositas, pero ahí estamos, adelante. Tenemos que seguir sumando a esta barra hermosa y unirnos, ¿no?, con la otra barra, que queremos hacer eso, pero ahí no se dejan un poco, ¿no? Ahí estamos. Un mensaje de repente para toda la gente que está en Andahuaylas. Bueno, que tengan la confianza, que todo Apurímac, que tengan la confianza que los Guerreros Chancas y las demás barras vamos a alentar los 90 minutos, vamos a dejar la garganta, vamos a salir sin voz acá, así que quédense convencidos que vamos a sacar un buen resultado, así que depende de los jugadores. Ayer hablamos con ellos y nos han expuesto que van a sacarse la mugre, ¿no? Así que nada más, no hay de otra. Bien, hemos conversado con Rudy Huiza, uno de los coordinadores de Guerreros Chancas. Amigos, vamos a conversar con Toño Guzmán, uno de los fundadores del equipo de Santa Rosa, que luego se ha convertido en los Chancas, para que nos dé sus impresiones de momentos previos del partido frente a Alianza. Buenas tardes, Toño. Un saludo para toda Andahuaylas, te sigue. ¿Qué tal, Michi? Acá siempre viniendo a hacer barra a nuestro equipo, que es de corazón de nuestro Andahuaylas. No hay que dar más emoción para que siga adelante nuestro equipo. ¿Qué nos podías contar de los primeros años de Santa Rosa, en aquellos años que se fundó? ¿Qué dio origen a este equipo? Es así, bien difícil. Hemos organizado primero con Striker, luego Jorge Mangellano, luego viene Santa Rosa. Claro. No, y último ya viene a Cultural Santa Rosa, de ahí ya vienen los Chancas. Claro. Este sábado jugamos con Melgar, el sábado 6 de abril. Claro, tenemos que estar presentes, todo Andahuaylas tiene que estar ahí. Sí, tenemos que llenar el estadio. Claro, lógico. Gracias, Toño. Acá también con su hijo, ¿tu nombre? Marco Antonio. ¿Qué tal? ¿Qué te parece este fenómeno de los Chancas, que en Lima ya es segunda vez que se presenta frente a un grande como Alianza? La verdad que para mí es primera vez que asisto a un estadio, y todo esto gracias a los Chancas. Antes de esto no tenía el amor por el fútbol, más que por la selección peruana, ¿no? Correcto. Pero ahora vestir este polo de los Chancas llena de orgullo, porque representa a una gran nación, que es una nación forzadora, que es los Chancas, ¿no? Y de verdad, ahora toda la familia, mis hijos, mi papá y todos ya estamos alentando a este equipo, los Chancas. Hemos tenido unas derrotas que no las merecíamos, pero vamos para adelante. Y yo sé que con la dirigencia de la familia Íñigo van a poner de su parte para que este equipo vuelva a estar en el nivel que hemos estado al inicio de este campeonato, ¿no? Bien, un saludo de repente para Andahuaylas, algún familiar, alguien que estará atento.
Sí, un saludo fraterno para toda nuestra familia que está allá en Andahuaylas, pues no, y ahora viajar allá a Andahuaylas para alentar contra Melgar. Y un saludo fraterno para la cevichería El Rey del Gato. Nuestro gato. De nuestro gato, que es el jefe. Claro, que él también está muy metido con el equipo. No, es hincha, y él es el que de repente nos ha contagiado a nosotros con ese fervor, ¿no? Y gracias a eso hemos ido, inclusive hasta Trujillo hemos ido. Claro. Hemos ido a Trujillo, estamos siguiendo desde Trujillo al equipo y de verdad, a donde vaya vamos a seguir alentando porque de verdad es un orgullo tener un equipo en primera división y ya me he llenado pues con ese fervor futbolístico, ¿no? Tu nombre para despedirnos. Marco Antonio. Correcto, Marco Antonio, gracias. Un placer, gracias. Bien, amigos, ya llega la barra de los Chancas, Sentimiento Chancas hacia el estadio. Y acá vemos también a nuestro amigo Jesús. ¿Qué tal? Jesús, Promo 80 presente. ¿Qué te parece esta fiesta? Todo excelente la fiesta, emocionante. Bien, bien, muy bien. Gracias, Jesús. Jesús Vilches. Vamos acá con la barra. Los carnavales. Estamos con el señor Emilio Alarcón, quien compuso una canción para los Chancas. Un saludo para todo Andahuaylas TV. Gracias. Un saludo especial para Andahuaylas. La canción él la hice con todo corazón, de puro cariño. Para los Chancas de Andahuaylas. Yo radico 49 años en Lima, pero sigo creyendo en mi pueblo de Talavera, Andahuaylas. Me acuerdo mucho cuando Municipal de Pacucha vino al estadio. Claro, estuve presente hace año 1996 más o menos. Sí. Sí. Un saludo, un mensaje para todo Andahuaylas. Saludos para todo Andahuaylas, todo el Valle de Andahuaylas. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué te parece esta fiesta del fútbol? Los Chancas presentes. Lo mejor, somos diferentes a todos. Claro, esta fiesta solamente lo hacen los Chancas, nada más. Rivaldo Ortiz, también hincha de los Chancas, andahuelino, presente en el Estadio Nacional. Buenas noches. ¿Cómo está? Bueno, un gusto de saludar a toda la hinchada de Club Deportivo Chancas 6C. Hemos venido exclusivamente para ver el partido de Andahuaylas, hemos llegado ahora en la mañana. ¿Qué te parece esta fiesta? Esta fiesta, donde sean los Chancas sobresalen en el norte, en el sur, donde sea. Siempre estamos presentes. La hinchada siempre va a seguir al equipo. Bien, un mensaje para todos que están en Andahuaylas y en todo el Perú. Un saludo cordial a nuestra querida tierra de Andahuaylas, el tierra que nos vio nacer, y por otra parte un saludo cordial a toda la hinchada de Andahuaylas, que seguramente para la próxima fecha estarán esperando pues ansiosamente para ver a nuestro partido. Gane o no gane, ahí están los Chancas presentes, toda la hinchada presente. Gracias, hermano. Gracias.